Muchas gracias por estar una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un programa súper interesante, sobre todo porque se nos va a platicar el día de hoy de una institución que presta un gran servicio a la comunidad, un gran servicio a nuestra nación, que es precisamente a qué se dedica, a qué se refiere el Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿Y quién mejor para explicarnos su funcionamiento, cómo se llega a él, cuál es su competencia, qué es lo que hace este instituto y en qué materias específicas, que su directora, una joven magistrada, pero experta, no obstante su juventud, porque ha sido juez, magistrada y además ha tenido una carrera judicial impecable, en puestos desde los más bajos hasta magistrada de circuito, la magistrada Taisia Cruz Parcero, que es su directora. De veras, es un gran placer tener con nosotros a una gran mexicana, a una gran abogada, pero sobre todo a una gran mujer. Muchas gracias, Taisia, por estar con nosotros este día. Es un placer escucharte. Magistrada Taisia Cruz Parcero. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad en Derecho Penal y en Delincuencia Organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y con especialización judicial por el Instituto de Judicatura Federal. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en mayo de 1991 como oficial judicial. Ocupó los cargos de actuaria y secretaria proyectista en diversos juzgados y tribunales. Se desempeñó como jueza de distrito del 2006 a 2014 en el Juzgado Cuarto del Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. De octubre de 2014 a 31 de enero del 2023, ocupó el cargo de magistrada de circuito adscrita al Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. A partir de febrero del 2023, fue comisionada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal como directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Como hemos mencionado, nuestra invitada de hoy es una alta funcionaria del Poder Judicial de la Federación, es la magistrada Taisia Cruz Parcero, que nos va a platicar acerca de la importante labor que realiza en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Fíjense ustedes que este instituto ha crecido de una forma impresionante, precisamente por tener en la dirigencia a personas como la magistrada Taisia, que le han echado alma, corazón y vida para que esto funcione de la mejor manera posible y que ningún mexicano se pueda quejar de que no tiene acceso a la justicia, porque no tiene dinero para pagar a un abogado. El instituto precisamente se trata de defender a la ciudadanía que en un momento dado no tiene recursos para poder pagar un abogado. Y bueno, para eso, ¿quién mejor? ¿Quién mejor que la directora de este importante instituto, una magistrada joven, inteligente, guapa, que finalmente, bueno, ha hecho una labor extraordinaria? Taisia, es un gusto enorme tenerte con nosotros y es un placer que nos platiques de esta gran labor que estás realizando al frente del instituto. Con nosotros, la magistrada Taisia Cruz Parcero. Bienvenida al programa. Muchas gracias, ministra. Para mí es un gusto y un honor que usted me vaya a entrevistar. No, al contrario, el honor es para nosotros, sobre todo para que nos platiques todo lo que estás haciendo al frente de este instituto. Pues para ir entrando en materia, porque luego el tiempo nos gana, Taisia, para ir entrando en materia, primero que nada, para que nuestro público se ubique en el tema, ¿qué es el Instituto Federal de la Defensoría Pública? ¿Quiénes lo integran? Sí, ministra, el Instituto Federal de la Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo dispone el artículo 100 constitucional, porque recordemos que el artículo 17 de la propia Constitución nos dice que es un derecho de todas las personas y una obligación a cargo del Estado a través de del gobierno tanto federal como de las entidades federativas, proporcionar un servicio a la población de defensa pública que sea gratuito y que además sea de calidad.
Entonces, para cumplir con esta obligación estatal y garantizar el derecho de acceso a la justicia a todas las personas, es que existen defensorías públicas, tanto a nivel estatal para asuntos del fuero común, pero a nivel federal corresponde esta atribución y esta responsabilidad al Instituto Federal de Defensoría Pública. En el instituto somos aproximadamente 3,000 personas desplegadas. Enorme, en todo el país, en cada una de las entidades federativas hay una delegación del instituto y además, digamos, con perfiles profesionales distintos. Tenemos casi ya 900 personas defensoras en materia penal y 319 personas asesoras jurídicas que son las que se encargan de las demás materias. Además, tenemos un área de ciencias forenses con 60 personas expertas en 137 especialidades que, digamos, nos funcionan para hacer nuestros peritos, nuestros peritajes, nuestras intervenciones técnicas en los asuntos que llevamos en la Defensoría. También tenemos aproximadamente 150 personas dentro del instituto que son bilingües, es decir, que hablan una lengua originaria. Entonces, digamos, en términos generales, esa es la composición del instituto. Pues es enorme, una gran responsabilidad, pero además muy bien llevada por ti, Taisia. Algo que a las mujeres nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, saber que estamos muy bien representadas en una institución, pues sobre todo tan noble como es la Defensoría. ¿Y cuál es el tipo de servicio que se presta en la Defensoría? O sea, ¿cómo se identifica? ¿Qué es lo que hace? O sea, la gente, ¿cómo llega a él? O sea, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, en realidad la Defensoría tiene como, digamos, dos grandes ramas. Una es la materia penal, digamos que es la rama más fuerte, digamos porque tradicionalmente el servicio de Defensoría Pública se inició prestando en la materia penal. Entonces, en materia penal, por eso digo que somos 900 personas defensoras públicas. Es el área más grande. Que es el área más grande, más fuerte del instituto, y ahí pues representamos a las personas que están imputadas o que ya están sentenciadas por delitos del fuero federal. Es importante también mencionar que tenemos defensores y defensoras especializadas en justicia para adolescentes, es decir, también atendemos en el sistema de justicia para adolescentes en el fuero federal, y también, y muy importante, porque además ha crecido mucho de manera reciente, en la etapa de ejecución penal, es decir, las personas que ya están sentenciadas cumpliendo una pena también son atendidas por el instituto. Pero aquí digamos, tiene como esta doble función el instituto, porque como muchas personas del fuero común están cumpliendo sus penas en penales federales, entonces a ellas también las representamos en todo lo que tiene que ver con sus condiciones de internamiento. Y bueno, por eso... Una persona que ya está sentenciada, ¿qué tipo de ayuda le brinda el instituto? A las personas sentenciadas son básicamente dos vías también. Una es los beneficios penitenciarios, es decir, cuando ya han cumplido parte de su pena y entonces pueden acceder a una libertad condicionada, o cuando ya tienen el 70% a una libertad anticipada, pero durante toda la ejecución de su pena pues se les asiste en las condiciones de internamiento, es decir, temas de salud, comida, visitas, las condiciones de higiene del penal, las estancias, las sanciones disciplinarias, etcétera, etcétera. Es un acompañamiento, digamos, muy cercano. No, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Y en las otras materias, los asesores. Y esa es la otra, exactamente, esa es, digamos, la otra rama del instituto. Ajá. Que es la de asesoría jurídica. Y asesoría jurídica, que somos 319 personas asesoras jurídicas, conocemos de todas las demás materias. Y todas las demás son todas. Es administrativo, es civil, es amparo familiar, es laboral. Digamos que acá el reto es enorme, justamente porque
que sí tenemos asesores especializados. Tenemos 89 personas asesoras especializadas en laboral, 43 personas asesoras especializadas en movilidad, es decir, para asuntos, para atención de la población migrante. Y además tenemos personas, 30 y tantas aproximadamente, especializadas en atención a personas con discapacidad. Pero además la asesoría mixta, pues un día ve un contencioso administrativo, un día ve un asunto fiscal, otro día acompaña un amparo familiar, otro día ve un oral mercantil, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, asesoría jurídica es un mundo digamos, en el ámbito jurídico se requiere de unas habilidades extraordinarias, porque efectivamente nuestros asesores y asesoras enfrentan cualquier cantidad de temas y la verdad es que lo hacen de manera casi siempre exitosa. Qué bueno. ¿La demanda del servicio que presta la Defensoría es muy alta, Taisia? Muy alta, muy alta. Justamente uno de los grandes retos que tenemos es crecer sobre todo en el área de asesoría jurídica, porque cada vez llegamos a mayor población. Digo, el reto es enorme porque a pesar de que realizamos brigadas para dar a conocer nuestros servicios, digamos, en materia penal es como más fácil porque la persona detenida, tanto en la agencia investigadora como ya en el centro de justicia, pues ahí sabe que tiene un defensor o defensora y los defensores y defensoras están ahí de guardia todo el tiempo, ¿no? Pero en asesoría jurídica, en realidad, salvo materia laboral, que también nuestros asesores están en los tribunales laborales, en realidad tienen que venir a nuestras oficinas, porque no podríamos estar de guardia en todos los tribunales. No, en todos lados, ¿no? Claro. Entonces ahí el reto es justo dar a conocer nuestros servicios y en la medida que vamos logrando que la gente conozca el tipo de servicios que prestamos, pues cada vez llegan más y más y más personas. Te pongo un ejemplo. Nuestra ley dice que no debemos prestar, o sea, no estamos obligadas a prestar el servicio de asesoría jurídica cuando haya otras instancias de defensa de derechos, por ejemplo, Conducef, por ejemplo, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero, por ejemplo, en el caso de Conducef, que es la que ve el tema pues, que te hicieron un cargo indebido en tu tarjeta o te hicieron una transferencia que tú no autorizaste, etcétera, Conducef resulta que solo tiene atención en Ciudad de México. Entonces, digamos que en realidad no están respondiendo a la demanda de defensa que necesita la gente. Entonces, pues terminan acá con nosotras y es una demanda creciente, pero además somos muy buenas para esos litigios y entonces ganamos casi siempre, ¿no? Maravilla, pues eso habla muy bien de la Defensoría, pero te digo, todo depende mucho del liderazgo y tú lo has ejercido de manera extraordinaria, Taisia. Entonces es algo que nos llena de satisfacción y de gusto. ¿Y también tienen algún grupo de personas de atención preferente, Taisia? Sí, totalmente. A ver, igual, siempre es como las dos ramas. En materia penal, digamos, el derecho de defensa es absoluto y es en favor de cualquier persona, sin importar si tiene ingresos o no tiene ingresos. Digamos, ahí no hay ninguna limitación. En asesoría jurídica, sí, el artículo 15 de nuestra ley nos dice que tenemos algunas personas de atención prioritaria o grupos de atención prioritaria. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, en general, gente que tiene condiciones económicas difíciles, desde que no puede sufragar los servicios de un abogado o abogada particular, pero tenemos, por ejemplo, un enfoque hacia personas adultas mayores, pensionadas, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas, niños, niñas y adolescentes, personas desempleadas y uno de nuestros grupos que además, pues con el grave problema que hay en México actualmente en esa materia, que es el tema migratorio, pues también tenemos como este grupo de atención prioritaria. No, pues atienden todo, Taisia, todo. Sí, de todos. Es enorme.
Y a ver, un tema, Taisia, que ha llamado la atención y que ha estado en la polémica de muchas mesas de discusión y bueno, sobre todo, pues que se ha visto en asuntos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto últimamente, es el tema relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Ahí te quisiera preguntar, Taisia, ¿qué postura tiene la Defensoría Pública Federal en cuanto a la prisión preventiva oficiosa? Qué bueno que me lo pregunta, ministra. En realidad, el tema de la prisión preventiva oficiosa desde la Defensoría Pública Federal lo abordamos con la perspectiva de que debe ser la prisión preventiva una medida excepcional siempre y debe estar justificada. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos un principio de presunción de inocencia, es decir, si las personas no son responsables hasta que el Estado no demuestre en un juicio que se siga con todas las normas y bajo las reglas del debido proceso que esa persona efectivamente cometió un delito y que es responsable en la comisión de tal delito, pues entonces no debería estar privada de la libertad. La privación de la libertad durante el proceso limita de manera importante las posibilidades de defensa. La comunicación con las personas defensoras se vuelve compleja, se vuelve, digamos, está limitada por las condiciones de seguridad del propio centro, por las distancias que hay entre el lugar donde está la persona defensora y donde está el centro de reclusión, por el tiempo que se tardan las personas defensoras en ingresar a los penales, en las revisiones, en que le presenten a su defendida, etcétera. Entonces, hay muchas limitaciones que condicionan la efectiva comunicación y que además condicionan a la persona ya en prisión para que ella misma pueda ser partícipe activa de la actividad de la defensa. Entonces, partiendo de estas bases, claramente desde la Defensoría, pues compartimos totalmente, de hecho en su momento se presentó una amicus curiae en la Corte Interamericana, porque compartimos plenamente que la prisión preventiva oficiosa, es decir, la que se impone sin discusión y la que se impone, digamos, sin mirar quién es la persona, sus condiciones, su contexto, si tiene arraigo, si tiene familia, si tiene hijos e hijas, etcétera, etcétera, esa prisión no debería existir en nuestro orden constitucional y como ya justamente es muy conocido que están estas dos sentencias de la Corte Interamericana que dijeron que es inconvencional este modelo de prisión preventiva, pues obviamente en la Defensoría desde entonces, desde esas sentencias, estamos avanzando en hacer peticiones concretas en los casos que representamos para que se pueda discutir la medida. La verdad es que en este tema hemos obtenido resultados, digamos, agridulces, pero estamos... Yo te iba a preguntar, porque una cosa es la postura de la Defensoría, que es muy loable y que además, de alguna manera, pues formula argumentos que están de alguna forma avalados por estas sentencias de la Corte Interamericana. Pero ¿cuál es la respuesta del órgano jurisdiccional en ese sentido, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos detectados aquí en la Defensoría aproximadamente 10,000 casos de ¡Au! personas que representamos, o sea, hay más, pero de las que nosotros representamos que están en prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Y en esos casos hemos ya desde el año pasado presentado aproximadamente 2,300 solicitudes para que se discuta, es decir, no es para que salga, como se dice, que se vaya a su casa, no, simplemente para que se convoque una audiencia y en presencia de la Fiscalía y de la Defensa se discuta si la persona debe seguir en prisión o si puede tener una medida cautelar distinta, es decir, no es si váyase a su casa, no, la idea es que se discuta una medida cautelar diferente. Y hemos logrado, por eso digo que los resultados son agridulces, 555 casos exitosos. O sea, en 555 casos, los jueces y las juezas federales, algunos vía amparo o algunos en apelación, han decidido sí discutir, que eso ya es importante, sí discutir la prisión preventiva y además transitar a una medida cautelar distinta. Entonces yo creo que es un esfuerzo muy importante el que hemos hecho,
y que tiene resultados. En otros casos, digamos, sí nos hemos enfrentado a juezas y jueces que no aceptan la discusión y dicen, bueno, 19 constitucional y prevalece 19 constitucional y no abro discusión. En otros se ha abierto la discusión, pero se ha, digamos, ratificado la prisión preventiva, aunque ya de manera justificada. Entonces, digamos, yo creo que vamos bien en este sentido y además, pues ya en espera de que en breve, suponemos que ya el mes que viene, más o menos hay 3 asuntos en la Corte, en la primera sala, estos asuntos se puedan resolver y una vez que estos asuntos estén resueltos, pues ya va a haber directrices mejores. Bueno, creemos que se van a resolver en el sentido de que el todo parece indicar. Sí, con una reinterpretación simplemente del artículo 19 constitucional para hacerla conforme a los criterios de la Corte Interamericana. Pues ahí es una labor muy importante del Instituto de la Defensoría, porque está propiciando que el tema se ponga sobre la mesa, que haya la discusión y que haya una decisión, porque al final de cuentas, pues eso nos va a dar seguridad jurídica en un sentido o en el otro, que yo creo que sí está muy enfocado, como tú bien dices, a que tiende a prevalecer el principio de presunción de inocencia, pero bueno, si no fuera así, de todas maneras, lo importante es tener una certeza jurídica. Y yo creo que el papel que está haciendo el instituto pues es importantísimo porque lo está propiciando, lo está propiciando. Entonces, ahorita que hablabas de 10,000 casos en materia penal nada más, ¿cuál es el universo de los casos que lleva el instituto? Ahorita me dejas con el ojo cuadrado. No, bueno, a ver, en materia penal estamos hablando de 40 y tantos mil asuntos. Vaya, los números son Estratosféricos. Sí, es un mundo de asuntos. Bueno, porque además, por ejemplo, en penal, incluso tenemos ahora, desde hace un tiempo, convenio con la Ciudad de México para representar a mujeres del Foro Común, o sea, mujeres que están privadas de la libertad en los penales de Santa Marta y Tepepan. Y con Oaxaca también tenemos un convenio para representar a personas indígenas, aunque sean delitos del Foro Común. Entonces, digamos, trabajo de sobra, siempre. Sí. No, Sí. cuando decías 900 defensores de oficio en materia penal, a mí se me hacían muchísimos, pero ahorita que das el universo de asuntos, pues son muy pocos. No, las cargas de trabajo, imagínate. Sí. Y bueno, además de todo, a ver, la ley permite que el Consejo de la Judicatura autorice al instituto representaciones extraordinarias, por eso están estos convenios, pero también se autorizó al instituto para representar a mujeres víctimas de tentativa de feminicidio y a víctimas indirectas de feminicidio, es decir, a los familiares de víctimas de feminicidio. Entonces tenemos también 32 defensoras que asisten a víctimas de estos delitos, ¿no? Entonces, bueno, Y no, el trabajo es enorme, enorme. Y en el tema de cárceles en México, Taisia, de las personas que están privadas de la libertad, ¿qué está haciendo el instituto al respecto? En el tema de prisiones, hay un dato bien relevante. Digamos, durante el proceso penal, el instituto defiende aproximadamente al 50% de las personas. Más o menos esos son nuestros datos. Pero cuando ya estamos en ejecución penal, digamos que la defensa privada se olvida. Y entonces ahí atendemos al 95% de las personas. No, es enorme. Es enorme, pero además refleja como el desinterés que hay ya por las personas que ya están cumpliendo una pena de prisión, que en realidad son personas abandonadas, etcétera. Por más que el artículo 18 constitucional establezca un sistema de reinserción social bajo un modelo, digamos, que pretende ser muy humanista y además, pues mediante el trabajo, la educación, el deporte, para lograr que digamos que las personas cumplan sus penas con pleno respeto a sus derechos humanos, porque una persona que ha cometido un delito solo está privada de la libertad, es decir, la pena es la pérdida de la libertad y en su caso la multa o las inhabilitaciones, obviamente no pueden votar, etcétera. Pero en realidad no tendrían que tener restricciones en cuanto a sus otros derechos, a la salud, a la educación, a las condiciones, digamos, mínimas de bienestar, ¿no? De una vida digna. Y bueno,
Esto es un reto inmenso. Entonces, acá el instituto, pues tenemos una atención a miles de personas, lo cual hace muy difícil nuestro trabajo, pero bueno, finalmente tratamos en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, logramos recientemente que una jueza en Morelia, una jueza federal, se pronunciara en el sentido de que al penal Ceferezo de Michoacán no pueden seguir trasladando personas mientras el Estado no les garantice agua suficiente, atención suficiente, mientras no garantice que ya no hay sobrepoblación, etcétera, etcétera. Ese es otro problema enorme, la La sobrepoblación. sobrepoblación. Que en las cárceles federales, digamos, digamos, controlado el tema, en las cárceles federales. Pero justo en las cárceles federales tenemos, digamos, un tema que es de máxima preocupación y una prioridad para el instituto, que es la atención de las mujeres privadas de la libertad en el Ceferezo 16 en Morelos, porque ahí tenemos aproximadamente 1,200 mujeres presas. Prácticamente la mitad son del fuero común y la otra mitad son del fuero federal. Y aquí pues hay problemas estructurales graves. Hay problemas estructurales que tienen que ver con falta de servicios de salud. A ver, de atención ginecológica, pues si son puras mujeres. Claro. Entonces, acá recientemente igual logramos una controversia con efectos generales que nos la concedió un tribunal colegiado de apelación en Morelos, y para que tengan atención ginecológica permanente, es decir, esta no puede ser cada 8 días, tiene que ser permanente. También atención pediátrica, ahí sí periódica, para los niños y niñas que viven con sus madres ahí en el penal. Y también se logró recientemente una controversia también con efectos generales para atender el problema de salud mental que hay dentro del penal. Estos problemas de salud mental que hay en el penal y que no se han atendido de manera adecuada, nos han llevado a que el año pasado hubo una situación que causó alarma, que incluso está ahora en los medios con un reportaje que se publicó en estos días, pero que se ha venido tratando por diversos medios, que tiene que ver con el suicidio en 2023, en el lapso de 6 meses de 10 mujeres. Dentro del penal, es inaceptable. De esas 10 mujeres, 4 eran nuestras representadas, y en ese sentido nosotras hemos presentado las denuncias respectivas porque nos parece que estas muertes bajo custodia estatal no pueden quedar impunes. Y bueno, te imaginarás, el problema de las prisiones es enorme y tenemos ahí, insisto, grandes retos institucionales y además pues que tienen que resolver las autoridades del Ejecutivo Federal, que son quienes tienen a cargo las cárceles, pero en la Defensoría pues estamos haciendo el trabajo de llevar ante los jueces y ante los tribunales los temas que finalmente ahí están esas controversias judiciales que están previstas en la Ley Nacional de Ejecución y en donde hemos obtenido en general muy buena respuesta de los tribunales para atender estos problemas. Y que eran temas que yo creo que antes ni siquiera se tocaban, o si se tocaban era porque algún defensor particular lo hacía. En cambio hoy el hecho de que el Instituto de la Defensoría los esté propiciando, pues realmente es un gran mérito, pero sobre todo está dando lugar a la creación de jurisprudencia, de una doctrina constitucional en ese sentido, que tiene que permear hacia todos los tribunales y esto a su vez hacia las autoridades carcelarias. Aunque hay obligatoriedad de la jurisprudencia, bueno, pues sí hay ciertas situaciones que se obligan en las propias decisiones, en las propias resoluciones, y es una labor muy encomiable para ustedes. Taisia, y otra problemática, antes de que se nos acabe el tiempo, sí, ya nos apuramos. Otra problemática que está muy presente y que también es muy grave en nuestro país, es la de las personas en movilidad. El Instituto de la Defensoría tiene agenda específica en este tema. ¿Cuál es la problemática que se da para las personas que están en movimiento? Pues sabemos que el tema de la migración, como ya te lo decía, ministra, pues es un grave problema, está presente y no tiene fin de momento, ¿no?
Tenemos en ese sentido, también te lo decía, 43 asesoras jurídicas y asesores jurídicos especializados en movilidad, es decir, en atención a personas migrantes, y las acompañamos en su procedimiento administrativo migratorio, las acompañamos ante la Comar para sus solicitudes de asilo, para obtener sus tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Digamos, acá te puedo mencionar acciones que ha emprendido el instituto. Por ejemplo, de manera muy, muy reciente hubo una brigada a Tapachula, y ahí en la frontera, en la ribera del río Suchiate, se encontró un campamento en la tierra de, sobre todo, mujeres hasta con bebecitos y bebecitas recién nacidos, con niños y niñas, sin una sola medida de seguridad, atención de nada. Ahí se promovió un amparo y el juez de distrito de inmediato concedió la suspensión para que llegaran servicios de salud, para que llegara el DIF, para que se pusieran sanitarios, etcétera. El juez mismo ordenó una brigada de su juzgado con los actuarios para ir a levantar qué personas están ahí, qué servicios necesitaban, qué enfermedades había, etcétera. Entonces, digamos, hay mucho por hacer. También de manera el año pasado, la primera sala, un litigio que llevó un asesor jurídico de aquí del instituto, llegó a la corte y la corte determinó, es un criterio impecable. La detención de personas migrantes no puede exceder de 36 horas porque es una detención administrativa. Entonces, claro, es inconstitucional se tenían las personas migrantes en las estancias migratorias meses enteros. La Corte dijo, esto no es posible, y además necesitan y tienen el derecho a asistencia jurídica durante su estancia justo en las estancias migratorias. Entonces, ahí estamos trabajando, insisto, de manera muy limitada, porque solo tenemos 43 personas en todo el país, pero hacemos lo que podemos. Y al final, creo que aquí el mérito fue generar el criterio, porque con ese criterio sí, ahí ya no le quedó más remedio al Instituto Nacional de Migración que liberar a las personas cuando se vencen las 36 horas. Y esto se está cumpliendo. No, eso es excelente, es una labor extraordinaria. Sobre todo lo triste, Taisia, lo más triste de todo, pues es que las personas se ven obligadas a migrar precisamente por falta de empleo, por falta de servicios de salud, por falta de totalmente. Y bueno, eso es muy triste porque dejas tus raíces, dejas tu patria, dejas todo, pues en búsqueda de un mejor nivel de vida para tus hijos. Lo que tú dices, esas madres con esos bebecitos, dices tú, bueno, lo único que quieren es salir para ver qué mejor vida le pueden dar a los hijos. Así es. Es una tragedia, y como lo que sucedió el año pasado en la estancia de Juárez. Ay, ¿no? Sí, que fallecieron muchas personas. Más de 40 personas migrantes fallecieron ahí en el incendio, ¿no? Sí. Qué impresión. De veras que la labor que hace el Instituto Taisia es admirable. A mí me da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista, porque es una forma de visibilizar este gran trabajo que hace un instituto a nivel nacional, con tan poco personal y con un universo tan grande de asuntos en todas las materias, porque sí. Pensaba uno en el defensor de oficio en materia penal. Pero claro. No, se ha ampliado a todas las materias este acceso a la justicia que hoy reconoce nuestra Constitución y los tratados, pues está tratando de cumplirse a través de un instituto como el que tú dignamente diriges. Entonces, para mí es muy importante, sobre todo, dar a conocer esta gran labor, porque mucha gente no sabe de la existencia del instituto, no saben que pueden acudir a él, y sobre todo es importante que vean el gran trabajo que se hace. Y sobre todo el gran número de asuntos que ustedes patrocinan. Entonces, y bueno, además que vean que quien lo dirige es una mujer muy joven, pero no por joven menos experta, porque bueno, finalmente ha sido juez, magistrada, con una carrera judicial impecable desde los puestos más bajos, y que bueno, pues esto no es más que producto de la experiencia, el conocimiento y la preparación que tiene Taisia, cosa que nos llena de gusto y de satisfacción
satisfacción. Quisiéramos seguir platicando contigo porque hay tantas cosas que preguntarte, pero desafortunadamente el tiempo nos gana siempre en los programas y tenemos que finalizarlos. Entonces yo te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado esta entrevista, que nos hayas compartido toda esta labor tan interesante que realizan. Y te quisiera pedir, antes de despedir el programa, que nos hagas el favor de mandar un mensaje a nuestro público televidente. Sí, muchas gracias, ministra. Primero te agradezco muchísimo la invitación para hablar del instituto. Yo la verdad es que llegué aquí a la dirección del instituto en febrero de 2023 y encontré una institución muy fuerte, con personal muy comprometido, con personal impecable que hace un gran esfuerzo por afrontar las cargas de trabajo, por capacitarse, por actualizarse. Entonces, creo que el gran reto es, además, lo que te decía, de tener, digamos, mayor cercanía con la gente, hacer más accesibles nuestros servicios. El gran reto también es fortalecer el servicio civil de carrera, de acuerdo ya con la última reforma. El ingreso a la Defensoría es mediante concurso de oposición, sí o sí, y estos concursos son a través de la Escuela Federal de Formación Judicial. Entonces, en eso estamos y es una agenda muy relevante, insisto, porque es una manera de atraer a personas ampliamente, digamos, certificadas, capacitadas, y además también fortalecer. Aquí mismo tenemos nuestra unidad de supervisión y evaluación, es decir, todas las personas defensoras y asesoras son evaluadas constantemente para cuidar que el servicio que prestan sea efectivo, sea de calidad. Y la otra cosa, ya para terminar, que me gustaría decir es, pues, invitar a las personas que nos ven a que se acerquen a la Defensoría. Estamos en redes sociales, en Facebook, en X, y además tenemos nuestro número telefónico Defensatel. Pero también en nuestra página se puede sacar cita para cualquier tipo de asesoría, orientación o representación, y además pueden acudir de manera presencial a cada una de las delegaciones del instituto, y la atención que se da es inmediata. No tenemos a las personas esperando, tenemos un mecanismo para que, digamos, se pueda atender muy pronto a las personas, y si el asunto no es de nuestra competencia, por lo menos les vamos a dar una orientación y les vamos a decir ante qué instancia tienen que ir, y también les vamos a dar el escrito que tienen que llevar, la petición que tienen que presentar. Entonces, eso, yo cerraría con esto, Margarita, agradeciendo la entrevista y además, pues, invitando eso al público a que se acerque a los servicios que damos, porque a veces no es que la persona los necesite, pero sí los puede necesitar tu papá, tu mamá, tu vecino, alguna amiga, algún conocido. Entonces, bueno, pues ese sería mi mensaje, y muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Taisia. Fue una entrevista por demás interesante, por demás ilustrativa, y nuevamente te felicito y me congratulo de que tú estés ocupando este puesto tan importante y de tanto servicio para nuestro país. Gracias. Gracias por este esfuerzo tan grande que estás haciendo, pero sobre todo tan exitoso. Te agradecemos que hayas aceptado platicarnos todas estas experiencias en la Defensoría, y que la gente conozca lo que es la Defensoría y el trabajo tan importante que se hace. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como han escuchado, la labor que realiza este instituto es, titánica, es enorme. El universo de asuntos que tienen es grandísimo. No me imaginaba, pensaba que el número de personas que lo integraban realmente era grande, pero les queda chico para todo el trabajo que tienen enfrente, y sobre todo por la forma tan profesional que la realizan, y que, bueno, su directora ha tratado que los defensores pues siempre estén actualizados, estén al día, como ella bien lo ha mencionado, y que además sepan que quienes ponen sus asuntos en manos de la Defensoría Pública Federal, que dirige la magistrada Taisia, bueno, pues saben que están en manos de gente
gente experta, con conocimiento, sobre todo que profesional para llevar a cabo la defensa de cualquier litigio que ya escuchamos, no solamente está referido a la materia penal, sino a cualquiera otra de las materias. Entonces, ha sido altamente ilustrativo y por supuesto, nos ha dado un gusto enorme conocer esta gran labor que realiza su directora y todo el conjunto de personas que integran el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ha sido realmente un placer saber que contamos con este tipo de instituciones en nuestro país y de manera específica en el Poder Judicial Federal.